19 de septiembre del año 1985, un fuerte terremoto sacude a México, siendo el más fuerte en siglos. La capital del país es especialmente afectada, provocando la caída de cientos de edificios y la pérdida de miles de vidas. Este terremoto se convierte en el peor desastre natural que ha vivido México en su historia. Pero mientras esto ocurre en México, en Colombia, el volcán Nevado del Ruiz empieza a mostrar fuertes signos de intranquilidad, y pronto una situación similar ocurriría también en ese país. A finales de 1984, el volcán Nevado del Ruiz, en el departamento de Tolima, Colombia, empezó a despertar, generando pequeñas erupciones freáticas provocadas por el ascenso de nuevo magma que interactuó con el agua presente en la cima del volcán. Estos eventos menores provocaron que algunas personas empezaran a sentir preocupación por la posibilidad de una erupción magmática, pero en diciembre de ese año se le dio a conocer a las personas que las fumarolas del volcán no representaban ningún peligro para la población. El 6 de septiembre de 1985, los sismos empezaron a registrarse con mayor frecuencia, y el 11 de ese mismo mes, el volcán empezó a generar erupciones freatomagmáticas, arrojando ceniza a las áreas circundantes, por lo que las autoridades prohibieron el ingreso a la montaña. Sin embargo, anunciaron que la posibilidad de una erupción era menor al 25% y que no había ningún peligro. Aún así, el alcalde de Armero se mostraba preocupado de que en caso de una erupción, una represa cerca del río Lagunillas pudiera colapsar y arrasar con Armero. Pero su hipótesis fue descartada, ya que esta no tenía ninguna relación con la actividad volcánica. La presa puede ceder por tres circunstancias. Primero, por agrietamiento, por fisura. Segundo, por aumento de sedimento. ¿Pero qué le sucedería a Armero? Bueno, son consecuencias imprevisibles que pues no es el caso, yo creo, mencionar. Durante el mes de octubre, los sismos disminuyeron. Entonces, volcanólogos italianos investigaron el cráter Arenas y se dieron cuenta de que en caso de una erupción, los glaciares del volcán podrían llegar a derretirse, provocando una avalancha que pondría en peligro a diferentes comunidades. La información obtenida fue entregada a las autoridades locales, así como planes simples en caso de evacuación, y se desarrolló un mapa de riesgos, el cual no pudo ser distribuido a tiempo, y además fue criticado por ser muy alarmante. El 13 de noviembre de 1985, la actividad del Nevado del Ruiz incrementó con erupciones ricas en ceniza a las 3 p.m. Entonces, el director de la Defensa Civil colombiana se puso en contacto con Ingiominas para organizar las evacuaciones necesarias. La Defensa Civil en Tolima y Bogotá fue informada sobre la situación, pero solo unas horas después, entre las 5 y 7 p.m., cuando se estaba acordando una posible evacuación, la ceniza dejó de caer sobre las poblaciones, por lo que se le pidió a las personas que se calmaran y volvieran a sus casas. Mientras esto pasaba, el gobierno tuvo una reunión de emergencia que concluyó a las 7 p.m. Después de esto, se ordenó evacuar Armero, Mariquita y Honda, pero entonces apareció un nuevo problema. Una fuerte tormenta provocó problemas eléctricos en la zona, lo que dificultó que la información llegara a las poblaciones e impidiendo que la evacuación fuera llevada a cabo. Además de todo esto, la tormenta trajo consigo fuertes sonidos de rayos y una intensa lluvia que ocultó de la vista al Nevado del Ruiz, haciendo parecer que este ya no era un problema, por lo que todas las personas se quedaron en casa, pensando que todo el ruido era debido a la tormenta e ignorando que la actividad del volcán estaba incrementando. A las 9:09 de la noche, el volcán hizo una nueva erupción de mayor tamaño, lanzando ceniza a 30 kilómetros de altura. Entonces, se ordenó la evacuación, pero esta petición no fue escuchada. Esta nueva erupción produjo flujos piroclásticos que descendieron del volcán, derritiendo parte de los glaciares en su cima, los cuales se combinaron con la ceniza y crearon varios lahares enormes que bajaron por la montaña a 60 kilómetros por hora y que destruyeron una represa en su camino, incrementando su tamaño. Mientras tanto, en Armero, la situación continuaba con normalidad, pues la tormenta impedía ver lo que se estaba acercando. Aún así, el agua que corría por la ciudad debido a la lluvia empezó a mostrar un color oscuro. Mientras las avalanchas descendían del volcán, iban erosionando el terreno, incorporando materiales e incrementando hasta 4 veces su tamaño. La primera avalancha llegó a Chinchiná alrededor de las 10:40 p.m.
A las 11:30 de la noche, el primer lahar alcanzó la población de Armero, volcando autos y personas. Esta primera avalancha se movía a 12 metros por segundo y tenía una profundidad de 30 metros, borrando del mapa a gran parte de la ciudad en los casi 20 minutos que duró. En esos momentos, el alcalde de Armero dijo a través de una radio casera: «Se nos vino el agua», antes de ser engullido por el lahar. Mientras esto ocurría, a lo lejos, se escuchaban los sonidos del volcán que aún se encontraba en erupción. Poco después, le siguió un segundo lahar, el cual se movió más lento y duró cerca de 30 minutos, seguido de más erupciones en el Ruiz. A pesar de la destrucción dejada por los dos lahares anteriores, ocurrió uno más, el cual duró cerca de 2 horas, empeorando la situación. Miles de personas fueron enterradas por las avalanchas y cerca del 85% de Armero fue arrasado en minutos. Los lahares también llegaron a otras poblaciones, alcanzando también a Villa María y Chinchiná, dejando miles de víctimas más. Una vez que los lahares terminaron y se asentaron, volvió el silencio a la zona y lo único que se escuchaba eran los gritos de las personas. Y ya se fue. O sea, pasó del ruido ensordecedor a un silencio impresionante. Todo callado. Y empecé a oír gritos. Yo dije, ay, esto como que no estoy yo solo. ¿Sí? Y yo oía gritos y gritos y de pronto empezaba a decir, aquí estoy yo, ¿qué pasó? Durante toda la noche no hubo ayuda para nadie en ninguna población, por lo que muchas personas que sobrevivieron a esto fallecieron en las horas siguientes. En la mañana del 14 de noviembre, con la salida del sol, se pudo ver la verdadera escala de lo ocurrido. Armero, antes llamada la Ciudad Blanca por su producción de arroz y algodón, había desaparecido casi en su totalidad y era irreconocible. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Es decir, eso quedó, todo lo borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida de lo que era Armero. Las labores de rescate no pudieron ser llevadas a cabo a tiempo, debido a que el lodo de las avalanchas era de varios metros de profundidad, lo que dificultaba el ingreso. Los primeros rescates se dieron 12 horas después de lo ocurrido y continuaron por alrededor de una semana, cuando se dieron los últimos. Para cuando todo esto terminó, se estimó que la cifra de víctimas fue de alrededor de 20,000 tan solo en Armero, el cual poseía una población de 29,000. En total de las demás poblaciones, el número de víctimas ascendió a entre 23,000 y 25,000. También se estimó una cifra de más de 3,000 desaparecidos, 4,000 heridos y 20,000 personas sin hogar. La historia más sonada de esta tragedia fue la de Omaira Sánchez, una niña de tan solo 13 años, la cual quedó atrapada debajo del lodo de su propia casa y por su propia tía, la cual yacía debajo del lodo, tomando fuertemente de los pies a Omaira. Las piernas de Omaira se encontraban atrapadas y la única forma de liberarla era cortarlas, pero no se contaba con el equipo para hacerlo. Para el tercer día, Omaira empezó a tener alucinaciones y decía que no quería llegar tarde a la escuela. Al final, se decidió que lo mejor que se podía hacer era dejar que falleciera, ya que no parecía haber forma de salvarla. Omaira se convirtió en un símbolo de Armero por su valentía y coraje. Incluso llegó a cantar y a dar una entrevista mientras se encontraba atrapada, en la cual dio sus últimas palabras a su madre y a su familia. Finalmente, Omaira Sánchez falleció aproximadamente a las 10:05 de la mañana del 16 de septiembre, después de pasar 3 noches en el lodo. Ay, quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Sí, dilas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre.
La tragedia de Armero más tarde ayudó a salvar miles de vidas, pues en 1991 el monte Pinatubo hizo erupción, siendo una de las mayores erupciones del siglo XX y una de las mayores que han podido ser grabadas. Antes de la erupción, decenas de miles de personas fueron evacuadas, en gran parte debido a que Armero sentó un precedente y se buscaba evitar una tragedia del mismo tipo. Gracias a esto, el número de víctimas fue menor a 1000 en una erupción que pudo haberse llevado a decenas de miles y que además fue acompañada por un tifón que empeoró la situación, causando que millones de personas más fueran afectadas. La erupción del Nevado del Ruiz provocó la mayor tragedia que ha vivido Colombia relacionada a desastres naturales, llevándose unas 25.000 vidas, lo que a su vez la convierte en una de las erupciones volcánicas más letales del siglo XX, justo por detrás de la erupción del Monte Pelé en 1902, la cual se cobró unas 30.000 vidas y solo dejó un sobreviviente. Aunque en la actualidad Colombia podría estar enfrentando una situación similar, pues a lo largo del año 2023, el Nevado del Ruiz ha mostrado signos de intranquilidad debido a que nuevo magma ingresó al cráter Arenas, causando miles de sismos, y el magma podría seguir presente en el volcán. Y a esto se le suma el lento despertar de un volcán que podría ser más peligroso, el Cerro Machín, el cual ha presentado sismos y señales de que una erupción podría ocurrir durante las siguientes décadas, y de pasar una situación similar podría volver a ocurrir en Colombia.